Bienvenidos a nuestra charla Médicos. En Hospital del Valle nos caracterizamos por tener los estándares más altos de calidad y seguridad. Somos el campus hospitalario más grande de la zona norte, donde contamos con todos los servicios médicos hospitalarios de diagnóstico, de apoyo y consulta externa en un solo lugar para la atención de nuestros pacientes. Para nosotros, la educación, innovación y el crecimiento son clave importante en la búsqueda de la excelencia para brindar el mejor servicio a nuestros aliados médicos especialistas y a nuestros pacientes. Hemos creado este espacio educativo para que médicos especialistas, médicos generales asistenciales, personal de enfermería, estudiantes de medicina y personal de salud puedan compartir sus conocimientos y experiencias aprendiendo juntos temas importantes de la medicina. Contaremos con la oportunidad de interactuar a través de las preguntas y respuestas entre colegas, colocándolas en el chat de esta aplicación, y al finalizar nuestros expositores darán respuesta a las mismas. Con médicos especialistas credencializados como nuestros expositores, aseguramos la calidad de los contenidos aquí expuestos. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra charla. Buenas noches, mi nombre es Daniel Chinchilla y vamos a hablar sobre cáncer de próstata, que este mes se celebra internacionalmente la lucha contra el cáncer de próstata. También es llamado Movember, este movimiento en el cual a veces los hombres se dejan crecer los bigotes, especialmente médicos y personas que luchan contra esta enfermedad, para darle una concientización a las demás personas sobre la lucha contra el cáncer de próstata. Al hablar de la próstata, tenemos que recordar que esta es como una especie de dona que se encuentra bajo la vejiga, ¿verdad? Y la cual en el agujero de la dona sería donde se pasa la uretra. La veremos, perdón. La uretra está ubicada o cruza, ¿verdad?, a través de la próstata, y por eso es que algunas enfermedades de la próstata, como la hiperplasia prostática benigna, pueden obstruir cuando crecen hacia adentro de la próstata. El cáncer de próstata, como en esta imagen que vemos aquí, generalmente es más periférico, y es importante buscarlo porque en sus etapas iniciales no da síntomas. Y hablando ya del tema del cáncer de próstata, tenemos que entender que este se presentará, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tenemos esta estadística: 700,000 varones al año se van a diagnosticar. O sea, 100 personas de cada 100,000 varones en los Estados Unidos se van a diagnosticar. En Honduras, ¿por qué es importante entender esta estadística? Porque nuestra dieta se está occidentalizando. Se parece cada vez más a la dieta americana. Y por lo tanto, tenemos que tener este sentido de vigilancia sobre esta enfermedad. Hay que entender también que esta enfermedad tiene mayor incidencia en Europa, en Norteamérica, y es la segunda neoplasia con mortalidad. En algunos países, la próstata ocupa el primer lugar en cuanto a enfermedades prostáticas. Esto, por ejemplo, en cuanto a enfermedades cancerosas y causas de muerte. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos. En Japón esto cambia. En Japón es el cáncer de estómago el que ocupa el primer lugar, y el de próstata viene a ocupar un quinto o un sexto. ¿Qué pasa? El cambio de dieta. ¿Por qué? Porque allá la comida es más tipo marina, ¿verdad? O de mar, que la que tienen en Estados Unidos, ¿verdad? En Honduras también, aquí vemos que en Estados Unidos el cáncer de mama es el más frecuente, ¿verdad? En Honduras sí ocupa una lucha entre el cáncer de mama y el cáncer de cervix, ¿verdad? Entonces vemos que aquí el cáncer de cervix se encuentra muy abajo, ¿verdad? Como lo vemos en esta estadística. Entonces, cada país tendría una estadística. Hay que recordar que existen factores de riesgos. El hombre en general tiene la hormona testosterona, que es un andrógeno y que ayuda a mantener la masculinidad en el hombre. Esa borronca, la conducta, el deseo sexual, ¿verdad?, que es fundamental, ¿verdad?, para el desarrollo de la vida sexual y una calidad de vida en el paciente. Por eso esta hormona no la podemos venir y sencillamente quitar como un factor preventivo, porque tiene que ver muchos aspectos de la vida. La testosterona también
influye en la formación de los glóbulos rojos, de la osificación en el hombre. Por lo tanto, el hombre padece menos de osteoporosis que la mujer. No, definitivamente quitar los andrógenos es un tratamiento que se va a utilizar en el cáncer de próstata, pero que no se hace tempranamente en forma preventiva. Vamos a entender que también existe una frecuencia que aproximadamente a los 65 años, el 75% de los cánceres, el 75% de los cánceres de próstata aparecerán en pacientes mayores de 65 años. Pero tenemos que buscarlo desde los 45 o 50 años. Eso dependiendo de la distribución étnica. Por ejemplo, en los pacientes de piel oscura o negra, tendríamos que buscarlo desde tempranamente, desde los 45 años. Y en los pacientes muy, muy blancos también. Nosotros, por suerte, somos mestizos y pudiéramos tardarnos un poco en nuestra búsqueda. A excepción si tenemos una historia familiar. Perdón. Vamos a ver que hay otros factores de riesgo y está lo que comemos, las grasas, la carne, ¿verdad? El fumar, ¿verdad? Inflamaciones crónicas, haber padecido de virus, se cree que el papilomavirus tendría un papel predominante, ¿verdad? En esto, pero no es algo que está comprobado exactamente. Hay otros factores que van a servir de protección y es el consumo de vegetales, de pescado, de vitaminas D y E que nos pueden servir como protectores para evitar este tipo de tumores. Hay que entender la próstata. Ya habíamos dicho que es como una especie de dona que es atravesada por la uretra prostática. Aquí, en amarillo, vamos a ver una zona que nosotros llamamos como zona periférica. Y ustedes verán este círculo que dice 70%, y es que 70% de las veces los tumores se van a encontrar ahí. Otro 10% va a encontrarse en la zona central y un 20% se va a encontrar en la zona de transición. Por eso es importante entender dónde se encuentra, dónde se va a desarrollar el cáncer de próstata. Hay que comprender también que la zona de transición es precisamente el sitio donde crece la próstata y nos da hiperplasia prostática benigna. Hay algunas clasificaciones de enfermedades o lesiones premalignas como la neoplasia intraepitelial prostática que algunos pacientes pudieran presentar, pero que es un tema específicamente de especialidad y que usualmente lo pasamos como una posibilidad de tener un cáncer de próstata si tenemos una neoplasia intraepitelial benigna. Debemos de comprender más en sí el adenocarcinoma como tal, que es el cáncer más frecuente, hay varios tipos, pero el más frecuente es el adenocarcinoma, que como habíamos mencionado se localizará en la zona periférica. Es importante, por lo tanto, comprender que la zona periférica es la que se logra tocar cuando hacemos un tacto rectal, ¿verdad? Y por esto mismo es que subrayamos en la importancia de que tenemos que hacer el tacto rectal para esto mismo. Muchas veces, y voy a comenzar precisamente con algo que llamamos patología, para comprender que tenemos que clasificar el cáncer de próstata. La clasificación del cáncer de próstata va lo clasificamos en una sumatoria que se llama escala de Gleason. Aquí ustedes van a ver un dibujo que precisamente se trata de una placa de esas que llevamos al microscopio y valoramos qué tipo de célula tenemos en estos pacientes. Entonces vamos a ver que hay células que pueden ser muy pequeñas, ¿verdad? Y que se tratan de cáncer y decimos, se trata de un cáncer grado 1, pero no siempre vamos a decir grado 1, sino que vamos a dar una sumatoria. Aquí es donde a veces se pone confuso la medicina. ¿Por qué? Porque lo que presentamos es cuáles son los patrones más frecuentes, el de primera frecuencia y el de segunda frecuencia que se encuentra en un paciente. Así que podríamos tener tumores con células que parecen muy parecidas a lo normal o un tumor con grado 5 que con células que no son parecidas a lo normal, que son muy diferenciadas. Cuando hablamos de diferenciadas significa que no se parecen en nada a las células originales. Entonces lo que hacemos cuando estamos frente a una muestra de laboratorio es que tenemos un tumor grado 1+1, o sea que tiene
El primer lugar, el patrón más frecuente es el 1. Y el segundo es el 1, quiere decir que solo ese patrón se encontró, ¿verdad? Pero podemos tener un patrón 1 más 3, un patrón que se encontró de baja actividad tumoral como es el grado 1 y otro de mayor actividad como el grado 3. Así que no es lo mismo decir 1 más 3 porque 1 es el más frecuente que 3 más 1. Significa que el 3 más 1 es un poquitito más agresivo. A nosotros los médicos sí nos interesa saber por qué tratamos el cáncer de próstata específicamente si tenemos un Gleason mayor de 7. ¿Verdad? O sea, una sumatoria que dé más de 7, entonces debemos de apurarnos un poco a tratarlo. A veces encontramos patrones de 1 más 1 y no lo tratamos. Ya vamos a explicar esto mismo. Vamos a ver que en la escala de Gleason, entonces como ya hemos mencionado, tenemos que interpretar esa sumatoria. Esa sumatoria que a veces nos habla de agresividad, ¿verdad? Entonces la agresividad entre el patrón de 2 más 6 es escasa, el crecimiento es lento y su pronóstico usualmente es muy bueno. El problema es cuando entramos en grado 7 y nos preocupamos mucho más cuando tenemos una escala de 8 a 10, ¿verdad? Hay que entender también el tamaño del tumor, ¿verdad? Y cómo lo vamos a descubrir. Bueno, antes de hablar de cómo descubrimos el tumor, voy a hablar precisamente de la clasificación de TNM, que es tumor, metástasis y nódulos. Tumor, nódulos, metástasis, perdón. Entonces, vamos a ver que existe T1, que es el tumor que no se palpa y que no es visible por imagen. Ahora eso se llama T1. Existen otras mini clasificaciones ahí, de la cual la más importante es el T1C, que es el tumor que se identifica mediante biopsia por aguja porque solamente se encontró el antígeno prostático elevado. Ya voy a hablar del antígeno prostático y voy a repetir probablemente esta diapositiva. Vamos a hablar del tumor 2 cuando se encuentre confinado exclusivamente dentro de la próstata. Y el tumor puede estar solo en un lóbulo y menos del 50% del mismo, es un TA. Solo en un lóbulo y más del 50% del mismo, es un TB, ¿verdad? Y un T2B. Y un tumor que afecta a ambos lóbulos, pero que está confinado dentro de la próstata, es un T12. Un T3, que es un tumor ya un poco más avanzado, se extiende fuera de la próstata e invade la cápsula, ya sea por uno o dos lados, o invade las vesículas seminales. Y el T4 es aquel que invade estructuras como el cuello de la vejiga, recto, músculos o pared vesical. Vamos a ver más adelante que vamos a encontrar que el paciente pudiera tener metástasis que afecten a los huesos o a los ganglios u otras localizaciones, ¿verdad? Y vamos a hablar de afectación ganglionar regional. Van a decir, pucha, es exactamente lo mismo, porque aquí había afectación de ganglios a distancia. Sí, a distancia. Pero ganglios regionales, hablamos de los ganglios obturatrices, ¿verdad? Si está en los ganglios obturatrices, hablamos de un N1, ¿verdad? Si hablamos de ganglios a nivel de clavícula o interaortocavos o otro tipo de ganglios, vamos a hablar de una metástasis a distancia, ¿verdad? Y así es como vamos a encontrar en algunos estadios los tumores de próstata. Algunos son tan pequeños que al momento de hacer una biopsia pudiéramos fallar en encontrarlos. Por eso es importante a veces comprender que hay que repetir las biopsias si se encuentran negativas y el antígeno persiste elevado. Voy avanzando. ¿Cómo hacemos con el diagnóstico de la estratificación? Hay que entender lo primero. Este diagnóstico, este tumor puede ser asintomático. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de que es asintomático? De que este paciente pudiera tener, ¿verdad? Ningún síntoma al momento, ¿verdad? Y estar en un estadio avanzado. Perdón, en un estadio localizado. Y cuando tiene síntomas, pudiera ya estar desarrollando un estadio avanzado. Por lo tanto, hay que entender que vamos a llegar a este diagnóstico en tres formas. 1, tacto rectal. 2, antígeno prostático específico. Y 3, la ecografía transrectal. Pero hemos mencionado que este tumor usualmente es asintomático y necesitamos localizarlo tempranamente para establecer un tratamiento y tratar de curarlo tempranamente. ¿Cómo podemos hacer entonces? Entonces,
tenemos que adelantarnos. Tenemos que buscar este tipo de tumores en el paciente. Tenemos que hacer campañas o llevar a nuestros padres o ir nosotros mismos como pacientes al urólogo o al médico general que nos ayude o al especialista que nos ayude para que haga estos exámenes y los interprete por nosotros. Entonces, es importante comprender con el tacto rectal lo siguiente. Es la única forma en que podemos tocar la próstata. Y en el cáncer de próstata, la próstata puede ser tan dura como es nuestra frente. En la hiperplasia prostática o en la próstata normal, es tan blando como es la punta de la nariz. Hay que comprender también, entonces, de que podemos tener nódulos que se pueden palpar al tacto rectal. El valor predictivo de un nódulo puede ser hasta de 60%. Eso quiere decir que yo puedo tocar un nódulo y decir, sospecho que se trata de un cáncer de próstata. Pero me puedo equivocar. ¿Por qué me puedo equivocar? Porque pueden haber áreas de infarto, pueden haber cálculos u otros nódulos como nódulos de hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Vamos a ver que siempre existen frente al tacto rectal múltiples ideas. Ideas que no son precisamente, que son precisamente en poner en duda la masculinidad. Por lo tanto, a la gente le molesta lo que nosotros, lo que se dice del tacto rectal. En medicina tratamos de no asustar a nuestros pacientes. Sin embargo, la diapositiva creo que ya asusta un poquitito. Vamos a ver que también existe otra forma de buscar el cáncer de próstata, y es lo que la gente dice: mira, a mí me hicieron el examen por sangre y es el antígeno prostático específico. En general, yo les digo a los médicos, a todos los médicos, que el que deben manejar es el antígeno prostático específico total. Total, porque a veces nos equivocamos y pedimos un antígeno fracción libre, y para interpretar esa fracción libre necesitamos los dos, tanto el total como la fracción libre. Pero en general, con manejar el antígeno prostático total es suficiente. Es una glicoproteína, pesa 64.000 Daltons y es un marcador de órgano específico. Está siendo mal llamado al llamarse específico, porque no es específico de cáncer, es específico de la próstata. Y ya ha sido llamado así y nos sirve, sí, para sospechar de una probable enfermedad, pero hay que entender que hay alguna gente que tiene un valor diferente al que se menciona en los libros. Algunos, su valor, el punto de corte tradicional, antes decíamos 4, ahora es 2.4, pero alguna gente puede ser, su corte debe ser 3.5, en otros 6, y en ellos es normal que el antígeno esté así. ¿Por qué? Porque su próstata es grande, porque tiene bastante tejido, ha crecido su tejido prostático y pudiera ser normal entre ellos. El valor predictivo de este tipo de cortes, ¿verdad? De valores, va a ir cambiando conforme va aumentando. ¿Cuándo nos preocupamos los urólogos? Cuando el antígeno prostático está arriba de 10. Arriba de 10 nos preocupa. Y arriba de 20 tenemos que diferenciar. Es un cáncer mientras no se demuestre lo contrario. Aunque hay otras enfermedades que pueden elevar el antígeno prostático. Estas otras enfermedades pueden ser prostatitis, que no es más que una infección bacteriana de la próstata. Puede ser que el paciente haya sido sometido a una cirugía recientemente. Puede ser una hiperplasia prostática benigna de gran volumen y esto puede afectar al paciente. ¿Verdad? Entonces es importante tratar de descubrirlo. Por eso es que uno debe hacerse el antígeno prostático una vez al año, no una vez al mes, una vez al año, e ir guardando estos valores para ver cómo se mantiene conforme el tiempo. ¿Se va aumentando? ¿Cuánto va aumentando? Y si está aumentando, es importante que su urólogo o su médico internista o cirujano se dé cuenta de lo que está valorando a este paciente. ¿Verdad? Entonces, es importante comprenderlo. En algunos países se está diciendo o se está haciendo de que si el antígeno prostático es menor de 2, no necesita un tacto rectal. Pero existe un pequeño porcentaje que pudiera equivocarse y el porcentaje se acerca al 12%, en donde una persona puede tener un cáncer de próstata y el antígeno prostático estar normal.
Por lo tanto, es importante siempre hacer el tacto rectal. Vamos a ir más adelante. El otro es la ecografía transrectal. Aquí vemos una fotografía en donde se está haciendo una ecografía transrectal. La ecografía transrectal tiene un gran valor diagnóstico, pero es aproximadamente al 50%. Como verán, estas tres pruebas no son exactas. Por lo tanto, son complementarias. No es que solo el examen de sangre es importante, sino que también lo es el ultrasonido transrectal y también simultáneamente el tacto rectal. ¿Verdad? Con el ultrasonido podemos sospechar con algunas imágenes. Nódulos hipoecoicos son posiblemente imágenes sospechosas para cáncer de próstata. Pero de un 24 a un 40% de los tumores pueden ser isoecoicos. Esto quiere decir que lucen iguales a la imagen en el ultrasonido. Y ahí está el pero, ¿verdad? Usualmente, cuando hacemos biopsias transrectales, hacemos de 6 hasta 18 muestras se pueden hacer de la próstata, ¿verdad? Hay muchas técnicas. Todas afirman, todas tienen sus a favor y todas tienen sus contras. Vamos a hablar algunos de ellos. En hospitales públicos donde no tenemos ultrasonografía transrectal, a veces se dirige la aguja con el dedo. Uno está haciendo la biopsia y puede poner la aguja colocada, dirigida con el dedo para tomar con esta una muestra de un nódulo prostático. Otra forma es la que se ve en la fotografía, donde se está haciendo un ultrasonido y simultáneamente se están haciendo muestras de la próstata y el ultrasonido nos dice hasta dónde va a llegar la aguja y el trazo, a dónde queremos poner la aguja. La quiero poner en esta lesión, entonces el ultrasonido lo indica. Yo lo voy rotando y uno va haciendo la muestra. También hay otras formas que están cada vez más en otros lugares. Aquí vemos al ultrasonido, cómo el ultrasonido nos puede indicar que aquí hay un nódulo, ¿verdad? Esta imagen que está aquí. O cómo nos puede decir que toda esta imagen, que del otro lado, a la derecha de la pantalla, puede ser sospechosa de ser un cáncer prostático que se ve ya no hipoecoica como esta se ve hipoecoica, sino que hiperecoica. Vamos a ir más adelante. Vamos a ver que tenemos aquí un organigrama en donde valoramos el tacto rectal en un paciente. Si un tacto rectal es normal, pero el antígeno prostático, aquí debería leerse 2.4, es menor de 2.4 o 4, el control va a ser anual. Si el tacto rectal es normal y el antígeno prostático es de 4 a 10, podríamos valorar hacer una ecografía transrectal, ¿verdad? Y hacer otros protocolos como antígeno prostático libre y densidad. Ven que hay una indicación para esto, ¿verdad? Y existe también un patrón normal del tacto rectal, pero un antígeno prostático mayor de 10. Entonces, podemos proceder a hacer un tacto rectal y biopsia. En algunas situaciones, cuando el paciente ha tenido antígeno prostático normal recientemente y ahora lo tiene en más de 10, y eso ha pasado a un factor de menos de 6 meses, podemos esperar antes de hacer la biopsia. Pero si su tacto rectal es sospechoso, aquí no importa el antígeno prostático que tenga el paciente. Si un tacto rectal nos muestra un nódulo de un solo, vamos a dirigirnos a hacer un tacto rectal más biopsia. Y sí, vamos a hacer un antígeno prostático que nos puede ayudar a estadiar el tumor, si es que nos encontramos frente a él. Por eso les digo que hay que combinar las pruebas, porque una sola prueba nos puede dar solamente una posibilidad diagnóstica de hasta un 25%. Dos pruebas anormales nos acercarían al diagnóstico hasta en un 60, entre un 18 a un 60%. Y tres pruebas anormales nos indicarían hasta en un 72% de que nos estamos enfrentando a un tumor de la próstata. El diagnóstico de por lo mismo tanto, será haciendo ese ultrasonido y encontrando esas imágenes que habíamos mencionado anteriormente. Voy a regresarme, ¿verdad? Donde habíamos hablado de que íbamos a encontrar estas imágenes de Gleason y que íbamos a decir, ok, tenemos o una hiperplasia prostática benigna o tenemos una prostatitis, que es una inflamación de la próstata, ya sea de origen infeccioso, viral, ¿verdad? O radioactivo, o tenemos precisamente un tumor de próstata y tenemos esta clasificación de Gleason donde obtendríamos entonces qué clasificación de tumor tiene el paciente.
Ahora vamos a ver, si tenemos un cáncer de próstata, como tal, lo hemos encontrado en una biopsia, vamos a pensar en las pruebas de extensión de este cáncer. ¿A dónde se encuentra este cáncer? Entonces, hay varias cosas que tenemos que entender. Uno, la ecografía transrectal y la resonancia magnética son técnicas que nos pueden ayudar a determinar la extensión extracapsular. Pero los nódulos, para ver si hay nódulos locales afectados, el patrón de oro es la linfadenectomía, es operar al paciente y sacar los ganglios que se encuentran ahí, hacer una linfadenectomía. Esto hasta el sol de hoy. Y también vamos a tener algunas cosas. ¿Cuándo vamos a hacer la tomografía o la resonancia magnética en los pacientes? No se hacen en todos. Esto lo vamos a hacer si el antígeno es menor de 20, no lo vamos a hacer. Si el Gleason es menor de 7, no lo vamos a hacer. Si el estadio es menor de T2B, no lo vamos a hacer porque nos enfrentamos a una enfermedad localizada. Entonces, no necesariamente necesitamos hacer que el paciente invierta en estos. ¿Puede ser que haya excepciones a la regla? Sí. Y nosotros las entenderíamos si estamos describiendo una lesión mayor de lo que pareciera a los estudios. Hay que comprobar también que hay otras técnicas para tomar biopsias, y una de ellas es la resonancia magnética dirigida o la sumatoria de resonancia o resonancia magnética por fusión, que es donde se suma una imagen de resonancia magnética con un ultrasonido, y son especiales. Esto no se hace en Honduras todavía, ¿verdad? Esperemos que en el futuro nuestros resonadores cambien. Se necesita un Tesla 3 para por lo menos realizar este tipo de estudios. Bueno, entonces falta un poquitito para que cambiemos en este tipo de estudios. ¿En qué consiste este estudio? Bueno, se hace una resonancia magnética y se hace un mapeo de la misma. Y con un ultrasonido transrectal, ¿verdad? Podemos dirigir a dónde poner la aguja y qué patrón debe seguir la aguja. También se puede hacer con una antena especial de resonancia magnética que sea dirigida hacia una lesión, pero esto, como les mencionaba, no se encuentra en Honduras. La ventaja de esto es que la biopsia dirigida solamente es una o dos tal vez. No necesita hacer 6, 8 o 12. Porque debemos recordar algo. Las biopsias transrectales tienen el peligro en un 1% de desarrollar sepsis en el paciente, incluso la mortalidad por culpa de una infección transrectal, ¿verdad? Entonces, las biopsias de próstata ocupan un protocolo, y ese protocolo en general es darle antibióticos al paciente y prepararlo, ¿verdad? Con dieta líquida desde 1 o 2 días antes de hacer la biopsia. Los antibióticos se darán 2 o 3 días antes. Y aquí vemos otros patrones y cómo se dirige, ¿verdad? Dentro de la próstata. Aquí han encontrado en la lesión E una imagen y cómo calculan que debe pasar la aguja para ese tipo de patrones. Este mismo patrón lo vamos a ver aquí en el patrón C, ultrasonográficamente, donde se está calculando dónde se va a hacer. Ya en el F vemos dónde ha sido operado el paciente y dónde tenía realmente el tumor, precisamente en el lado que estaba marcado, e incluso un poco más amplio de lo que ellos habían pensado que era. Entonces, es importante comprender que las indicaciones de la resonancia magnética en la próstata son la estadificación local o regional, la detección o guía para biopsia diagnóstica, la monitorización terapéutica, igual que el antígeno prostático, ¿verdad? Hay otros estudios como el PSA3, que no es más que un biomarcador que aparece expresado en general de orina del paciente, ¿verdad? Y es útil cuando tenemos una duda. ¿Será un cáncer de próstata este paciente, sí o no? Usted toca la próstata y está normal, no tiene otra historia el paciente, siente usted que la elevación del paciente ha sido gradual, tiene la duda de sí o no, entonces pudiera ser que el PSA3 nos pueda ayudar. Pero es algo que también, aunque se aplica en Honduras, yo muy rara vez lo utilizo. Y hay otro estudio que se llama gammagrafía ósea. La gammagrafía ósea nos va a servir especialmente en pacientes con enfermedad avanzada, ¿verdad? Una vez que un paciente tiene un antígeno arriba de 20, yo estoy obligado a pedir una gammagrafía ósea en el paciente. Y esto también es un problema en San Pedro Sula, porque no siempre hay gammagrafía ósea.
¿verdad? Y otros lugares que hay es en Tegucigalpa, pero muchos pacientes terminan viajando a El Salvador o Guatemala para hacerse estos estudios nucleares, porque no siempre están disponibles dentro de nuestro país. Aquí dentro de esto usted ve imágenes donde se ve una leopardización y manchas de leopardo, ¿verdad? Y son tumores que están localizados dentro del esqueleto del paciente. Bueno, hasta ahorita creo que hemos cumplido los objetivos de la charla y voy a hablar muy rápidamente del tratamiento del cáncer de próstata. Algunas veces vamos a observar al paciente, ¿verdad? Unas veces, y esto vamos a decidir cuándo lo observamos. Eso nos interesa saber cómo estará la progresión. Bueno, ¿cuándo vamos a observar al paciente? Aquí nos interesa entender tumores localizados, la primera imagen, donde está dentro, y la segunda están localizados dentro de la próstata. Pero la pregunta, ¿son de alto riesgo? ¿Cómo sabemos si son de alto riesgo? Entonces ocupamos ver el Gleason del paciente. Y si este es un Gleason 2 más 1, es de bajo riesgo. Y si este es un Gleason 2 más 5, este es de alto riesgo. ¿Por qué? Porque suma 7. Entonces ya este ocupa un tratamiento. En los otros dos tumores, usted está viendo evidentemente que ya son tumores que se están diseminando y que nos están dando, que nos van a dar problemas importantes para el control de este paciente. Muy importante es comprender qué va a pasar, a qué paciente vamos a correr a operar o a darle radioterapia. Y aquí vamos a ver la expectativa de vida del paciente, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Ya le han colocado 2 o 3 stents a este paciente? ¿Hace ejercicio? ¿No hace ejercicio? Todo este tipo de situaciones que nos ponen en una balanza para que nosotros decidamos qué vamos a hacer con este paciente. Entonces vamos a ver la naturaleza de la enfermedad, el grado de afectación de Gleason, el estadio como tal, el antígeno prostático, entre otras cosas. Y vamos a hablar con el paciente. ¿Qué le gustaría a usted también? O sea, a usted, yo como médico le voy a decir, a usted le conviene seguir este camino. Puede ser quirúrgico, puede ser radioterapia, puede ser quirúrgico más radioterapia, o puede ser hormonoterapia. Y aquí viene ese montón de gamas de caminos que el paciente puede tener. Y también otra cosa, ¿qué es lo que puede el paciente pagar o a qué puede ser sometido porque su seguro lo permite o porque su estatus económico lo permite? Entonces hemos hablado de riesgo bajo cuando son menos de T2A y el Gleason es menos de 6 y el antígeno es menos de 10, ¿verdad? Y hablamos de riesgo alto, ¿verdad? Cuando el T está en T3A, el antígeno está, el Gleason es de 8 entre 10 y su riesgo y su antígeno prostático es menor de 20. Y localmente avanzado, o aquí ya no importa el grado de Gleason, ¿verdad? Ni el antígeno prostático, pero ya tenemos un T3B o un T4 que se afectan las vesículas seminales, ¿verdad? O el colon y el recto, perdón, del paciente o el cuello vesical del mismo, ¿verdad? Vamos a utilizar en algunos casos monogramas que están hechos, puestos en las páginas oncológicas, ¿verdad? Aquí nos va a ayudar a decidir qué camino seguir con el paciente. Algunas veces no le hacemos nada al paciente, solo lo observamos. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo observamos al paciente? Cuando el paciente tiene tumor de bajo grado y un escaso volumen de tumor. Además, que sean asintomáticos. Y otra característica es que el paciente tenga una expectativa de vida menor a 10 años. Pueden ser pacientes obesos, hipertensos, con antecedentes de infarto, etcétera, que usted calcula junto con la familia la expectativa de este paciente. ¿Verdad? Aquí generalmente son tumores de bajo grado. Aquí hay un que habla de Gleason 4. En otros lugares se habla de Gleason 6 para esto. También podemos seguir el camino de la cirugía, una prostatectomía radical, que es, en Honduras ya se está haciendo laparoscópica, precisamente en Tegucigalpa, ¿verdad? Y también hay prostatectomía radical abierta. En otros países, como Panamá, México y Estados Unidos, usted puede hacerse una prostatectomía radical robótica. Honduras todavía no cuenta con el robot Da Vinci, ¿verdad? U otros robots que ya hay, que sirven para ayudar a hacer este tipo de cirugías. Vamos a ver a quiénes lo vamos a hacer. Son pacientes que tienen una expectativa superior a 10 años de vida, ¿verdad? Y que su antígeno prostático sea menor de 20 y con un Gleason menor de 7 u 8, ¿verdad? Entonces vamos a decidir que este paciente, ¿verdad?
vamos a hacerle este tipo de estudio. Además, este tipo de pacientes tienen usualmente estudios de metástasis que son negativos, ¿vale? Las complicaciones de este tipo de cirugía son la disfunción eréctil por lesión de los nervios erectores, ¿verdad? O también podemos tener también que el paciente pudiera sufrir estenosis uretral o incontinencia urinaria por la lesión de estos mismos nervios o por la lesión de la uretra, ¿verdad? Otra forma de tratar a un paciente eficazmente es la radioterapia externa. Algunos pacientes tienen algunos riesgos quirúrgicos como obesidad o diabetes descompensada, etcétera, y pudiéramos decidir para que es mejor darle radioterapia al paciente, y esto puede ayudar al paciente, y eso sí se hace en Honduras, ¿verdad? Entonces podemos hablar, hay varios tipos de radioterapia, pero en general debemos de entender que vamos a dar muchos ciclos cuando el CA de próstata es localizado y pocos ciclos cuando el paciente tenga una enfermedad metastásica o una enfermedad muy avanzada. Entonces vamos a dar lo que hacemos una radioterapia para tratar de controlar el avance de la enfermedad. Hay que entender las complicaciones también de la radioterapia, también tiene complicaciones. La radioterapia también nos puede dar síntomas como sangrado, proctitis o diarrea en una forma aguda, pero en forma crónica nos puede dar una proctitis que prevalezca con el paso del tiempo. O ulceraciones vesicales con hematurias, ¿verdad? O estenosis de la uretra, y también está asociada a disfunción eréctil. Hay otras terapias como la braquirradioterapia, que es colocar semillas radioactivas de bajo grado, ¿verdad? Que son colocadas dentro de la próstata con este dispositivo, ¿verdad? Se mapea la próstata por resonancia magnética y ultrasonido y se coloca las semillas en algunos lugares estratégicos, ¿verdad? Para evitar el avance de este tipo de tumores. También tiene complicaciones. Esto se hace en México, en República Dominicana, en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene efectos secundarios, ¿verdad? Que pueden dar retención urinaria, rectorragia y disfunción eréctil. Y también tenemos el tratamiento del cáncer de próstata de alto riesgo, que aquí habría que, ya no podemos a veces quitar la próstata. Alguna gente llega, por favor, quítale la próstata a mi papá, y uno no puede, ya están muy avanzados estos tumores, ¿verdad? Entonces aquí es importante comprender y orientarlos, que probablemente aquí la estrategia sería la radioterapia y probablemente el tratamiento hormonal. Cuando hablamos de tratamiento hormonal, ¿verdad? Estamos hablando de orquiectomizar al paciente, quitar los testículos o darle tratamiento para bloquear esa producción de testosterona que los testículos lo hacen. ¿Por qué la testosterona? Lo habíamos dicho al principio, la testosterona es el combustible para este tipo de tumores. Aunque es necesario y todos vivimos con testosterona, todos los varones, entonces tendríamos relativamente algún riesgo de formar cáncer de próstata precisamente debido a la presencia dentro de esta hormona. La hormonoterapia en sí es un tratamiento paliativo en sí mismo y no es curativa, ya que con el paso del tiempo un tumor puede ayudar a producir, a pesar de que bloqueemos la testosterona, un tumor puede ser tan malévolo que puede producir la propia testosterona que él necesita para seguir creciendo dentro de sí mismo, ¿verdad? Entonces hay que entender, ¿verdad? Que este tratamiento puede ser dado, pero que tiene también algunas complicaciones para nosotros. Son tratamientos que pueden ser baratos o caros. Me refiero a que si usted hace una orquiectomía, el tratamiento es barato, porque ya estableció el tratamiento y es permanente. Pero si usted decide dar terapia hormonal inyectable, este es un poco más costosa, aunque menos traumática para el paciente. Esa gran ventaja tiene de que el paciente puede ver que tiene todavía sus testículos. Otra desventaja con ello es su precio, ¿verdad? Que puede ser muy, muy elevado, anda costando cerca de los $500, ¿verdad? Cada 3 meses. Bueno, y las desventajas también es la pérdida del deseo por parte del paciente, el deseo sexual, la disfunción eréctil, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Quiero stop share. Okay. Para nosotros en Hospital del Valle ha sido un verdadero gusto el haber contado con la presencia de todos los asistentes y participantes.
Gracias a nuestro moderador y especialmente al expositor, quien ha dedicado su tiempo y que ha compartido su experiencia a través del contenido educativo aquí expuesto. Esperamos contar con su participación en nuestro próximo evento, del cual puede mantenerse informado a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, y al inscribirse recibirá un mensaje de recordatorio una hora antes de llevarse a cabo la charla. Charlas médicas virtuales de Hospital del Valle, cuando el bienestar y la educación se unen.